Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar sobre los conceptos de psiquiatría dinámica y psicoterapia psicoanalíticas. Dentro de estas ideas vamos a hablar de semiología psiquiátrica y psicológica, la noción de conflicto psíquico que entra en juego para realizar diagnósticos y en ese sentido también de diagnóstico categorial y dinámico. Bien. Entonces, para comenzar, lo que nosotros podemos decir es que la semiología psiquiátrica y la psicología se encargan del estudio sistemático, ¿no?, de los signos y de los síntomas que expresan alteraciones en el funcionamiento mental o del comportamiento. Entonces, para evaluar el estado mental y hacer un diagnóstico clínico, es fundamental que tengamos en cuenta estas cuestiones de la semiología. Eh, las principales funciones mentales evaluadas tienen que ver con el estado de conciencia, con la prueba de realidad, con la orientación temporoespacial, la conciencia de identidad propia y de los otros, con cuestiones vinculadas a la atención, a la concentración, a la memoria, ya sea inmediata o a corto plazo, a largo plazo también, con la afectividad, la depresión, la euforia, la ansiedad, la irritabilidad, si observamos aplanamiento afectivo, como en la esquizofrenia, por ejemplo, si observamos la habilidad emocional, si hay cambios bruscos, ¿no?, del estado del ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la semiología psiquiátrica y psicológica, ¿qué nos va a permitir? Bueno, nos va a permitir identificar la naturaleza, la severidad, ¿no?, de los trastornos mentales, nos va a permitir diferenciar entre cuadros psicóticos, neuróticos, afectivos, orgánicos, ¿no?, entre otros, y también va a servir como base para un diagnóstico clínico, psicodinámico y el pronóstico, ¿no?, que nosotros podamos hacer del paciente. Tanto la psiquiatría dinámica como las psicoterapias psicoanalíticas tienen su mayor antecedente en Freud. ¿Por qué? Porque su enfoque está basado en la teoría y el conocimiento psicoanalítico. Ambas van a explicar los fenómenos mentales como productos de los conflictos. Por eso yo decía, vamos a hablar de la cuestión del conflicto psíquico, ¿no? Y un conflicto psíquico, vamos a poner esta filmina, eh, es un concepto central, ¿no?, en la teoría psicoanalítica. Se refiere a la lucha interna entre diferentes fuerzas, entre diferentes instancias psíquicas, entre deseos, impulsos o exigencias opuestas. Este conflicto es para Freud la base de muchos síntomas neuróticos y toda la dinámica de la vida psíquica en general. Freud sostenía que el aparato psíquico está dividido en varias instancias que pueden entrar en conflicto. Primero habla de conciencia, preconsciente e inconsciente, después habla de ello, yo y superyo. Entonces, ¿cuándo ocurre un conflicto? Bueno, un conflicto ocurre cuando un deseo inconsciente, proveniente del ello, del inconsciente, depende si estamos hablando de primera o de segunda tópica. Entonces digo, ocurre cuando un deseo inconsciente, generalmente sexual o agresivo, busca satisfacerse, pero entra en oposición con prohibiciones internas del superyo, ¿no?, morales, sociales. Y acá también aparece el yo intentando mediar entre el ello y el superyo, o entre el ello y la realidad, y entonces reprime el deseo. ¿Por qué digo que acá interviene el yo reprimiendo el deseo? Los mecanismos de defensa le pertenecen al yo, es el yo quien se defiende de la angustia. Entonces, el conflicto psíquico aparece cuando hay un deseo inconsciente que busca satisfacerse, pero este deseo, por ser sexual o agresivo, entra en oposición con otras prohibiciones, ¿no?, internas, el superyo, por ejemplo, y el yo entonces pone en funcionamiento el mecanismo de la represión secundaria en este caso. Freud identificó varios tipos, ¿no?, de conflictos según las instancias implicadas. Hay conflictos entre el ello y el superyo, como estos que estaba hablando, ¿no?, entre las pulsiones versus las normas morales internalizadas. Hay conflictos entre el ello y la realidad, digo, deseos que no pueden satisfacerse sin consecuencias negativas. Hay también conflictos entre el yo y el superyo, donde el yo intenta actuar con libertad, pero el superyo impone culpas o exigencias. ¿Cuáles serían las consecuencias, ¿no?, de este conflicto psíquico?
dijimos que una de las consecuencias de que haya conflicto psíquico puede ser que el yo ponga en funcionamiento a la represión como mecanismo supremo, ¿no? Por el cual se aparta el deseo de la conciencia. Otra consecuencia es que como resultado del conflicto reprimido pueden surgir síntomas como ansiedad, fobias, obsesiones, conversiones somáticas, o también pueden aparecer formaciones de compromiso menos patológicas que un síntoma más de la vida cotidiana, ¿no? Como actos fallidos, lapsus. ¿Por qué? Porque el yo puede permitir una forma disfrazada del deseo reprimido, los sueños también, ¿no? Entonces, las consecuencias de que exista el conflicto psíquico es que aparece la represión, que puede haber síntomas neuróticos y también formaciones de compromisos no patológicas. Para resolver el conflicto, el tratamiento psicoanalítico tiene como objetivo hacer consciente lo inconsciente. Esto lo habrán escuchado 20 millones de veces, ¿no? ¿Por qué tiene como objetivo hacer consciente lo inconsciente? Porque de esta manera el paciente puede comprender el conflicto original, puede comprender su dinámica, sus manifestaciones. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, esto se logra mediante asociación libre, interpretación de sueños y también el análisis de las resistencias y de las transferencias. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta los diferentes periodos del desarrollo libidinal, oral, anal, fálico, genital, cada uno de estos predomina una determinada zona erógena por sobre las demás, ¿sí? A medida que nosotros vamos atravesando el desarrollo psicosexual, en cada uno de de estas fases, de estos periodos, predomina una determinada zona erógena sobre las demás. Por supuesto, en la oral la boca, en la anal el ano, en el fálico los genitales, en la genital también, pero bueno, ya sabemos que es de otra manera, ¿verdad? Entonces, a través de las zonas erógenas se suceden diversos tipos de conflicto, entre amor y odio en la zona oral, entre activo-pasivo en la zona anal, entre libido objetal y narcisista, entre pulsiones libidinales y el yo que se angustia y se defiende de ellas, ¿bien? Entonces, el conflicto por excelencia es la conflictiva edípica, ¿no? Digo, este es una especie de núcleo al que todos los demás conflictos se van a referir. Digo, en última instancia, todos los conflictos remiten a el complejo de Edipo. Y todos estos conflictos van a tener que ser superados por ello mediante una síntesis satisfactoria, porque de lo contrario se van a reactivar cuando aparezcan situaciones semejantes en la vida o ante una intensificación pulsional. En última instancia, todos los conflictos neuróticos suceden entre las tendencias libidinales y las exigencias de la realidad social, esta última ubicada dentro mismo del aparato psíquico, porque el superyo y el mismo yo son marcas de lo social dentro del aparato psíquico. Digo, ustedes saben que el superyo se forma a partir de la internalización de las normas sociales, ¿no? Entonces, por eso digo que son marcas de lo social dentro del aparato psíquico. Y en las últimas décadas, sobre todo la psiquiatría dinámica, va a intentar explicar las enfermedades ya no tanto desde el modelo del conflicto, sino que va a tratar de entender la enfermedad desde el modelo del déficit. Este modelo se aplica a los pacientes que por diferentes cuestiones del desarrollo padecen de estructuras psíquicas debilitadas o ausentes. Son pacientes que necesitan mucho apoyo del medio, de las personas que lo rodean para mantener la homeostasis dentro del aparato psíquico. ¿Ustedes se acuerdan del esquema del peine? ¿No? Dentro de este esquema hay una tendencia que se llama principio de constancia, que tiende a mantener al aparato psíquico dentro de ciertos montos energéticos, simplemente porque el aumento de tensión genera displacer. Bueno, a esto me refiero con mantener la homeostasis dentro del aparato psíquico, a mantener el aparato psíquico relativamente estable y constante. Por otra parte, hoy por hoy hay que tener también en cuenta los hallazgos de las neurociencias, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, nosotros podemos distinguir dos tipos de diagnósticos clínicos. Vamos a pasar esta filmina. En el primero, lo que sería el diagnóstico categorial, se categorizan a los pacientes
a partir de características del comportamiento y características fenomenológicas, ¿no?, comunes entre los pacientes. Entonces se clasifican en grupos que presentan la misma sintomatología. Acá la experiencia subjetiva del paciente es lo menos importante, porque la cuestión es saber cómo un paciente es igual a y no diferente de otros pacientes con las mismas características. En el segundo, lo que es la clasificación diagnóstica dinámica, trata de determinar qué es único en cada paciente, justamente al revés que el anterior, ¿no? Digo, cómo este paciente difiere de otros pacientes como resultado de su propia historia de vida, ¿no? Entonces acá los síntomas y los comportamientos son considerados la última fase de experiencias subjetivas altamente personalizadas. Acá el mundo interno de los pacientes tiene un valor supremo, ¿sí? Las fantasías, los sueños, los miedos, los impulsos, los deseos, la autoimagen, la percepción de los otros, la reacción que tiene cada paciente, la reacción psicológica, digo, ¿no?, frente a un síntoma, porque no hay dos pacientes que reaccionen igual frente a un mismo síntoma, bueno, etcétera, etcétera. También tenemos que tener en cuenta que el psicoanálisis constituye simultáneamente tanto un método de investigación como una herramienta diagnóstica, ¿no? Entonces el psicoanálisis lo podemos considerar una herramienta diagnóstica, vamos a poner esta filmina, y también una técnica terapéutica, ¿no? Digamos, tiene como estos tres modos en que se lo puede pensar y considerar. Cuando estamos hablando del psicoanálisis como método de investigación, piensen que el psicoanálisis revolucionó la comprensión de la mente humana al proponer un método sistemático para explorar el inconsciente, ¿no? Dentro de esto tenemos que hablar de que tiene algunas características principales que incluyen a la asociación libre, ¿no? La asociación libre se convierte en el instrumento fundamental de exploración. A diferencia de otros métodos directivos, permite que el paciente exprese pensamientos sin censura consciente, ¿no?, revelando de esta manera conexiones inconscientes entre ideas, recuerdos y emociones. Este proceso también descubre patrones ocultos, ¿no?, en el funcionamiento mental. Por otra parte, lo que es la interpretación de los sueños, ¿no?, que funciona como Freud decía, la vía regia hacia el inconsciente. Él desarrolla técnicas muy específicas para decodificar el contenido manifiesto, o sea, lo que se recuerda, y a partir de esto acceder al contenido latente, los deseos inconscientes. Entonces, los mecanismos de condensación, desplazamiento y simbolización revelan cómo opera la mente durante el estado onírico. El análisis de actos fallidos, lapsus, olvidos, errores, demuestra que no existen casualidades en el comportamiento humano, ¿no? Estos errores, errores entre comillas podemos decir, ¿no?, revelan motivaciones inconscientes que contradicen las intenciones conscientes, ¿no? Porque de esta manera nos van proporcionando acceso a conflictos internos no resueltos. Entonces, el análisis de las formaciones del inconsciente, ¿no?, como los actos fallidos, los lapsus, los olvidos, los sueños, van a dar cuenta de esto. Por último, en este punto, la cuestión de la transferencia, ¿no?, como fenómeno que reproduce relaciones primarias del paciente. Permite investigar patrones relacionales profundos y comprender cómo las experiencias tempranas moldean las interacciones actuales. Si hablamos del psicoanálisis como herramienta de diagnóstico, bueno, el diagnóstico psicoanalítico no se limita, ¿no?, a la clasificación sintomatológica, sino que la trasciende, ¿no?, para poder comprender la estructura psíquica subyacente y los conflictos, ¿no?, que generan el sufrimiento. Acá tenemos que tener en cuenta la organización estructural, ¿no?, que se evalúa examinando cómo interactúan el ello, el yo y el superyo entre ellos, ¿no? Se analiza la fortaleza del yo. ¿Para qué? Para mediar la fortaleza del yo, para mediar entre los impulsos inconscientes y las demandas de la realidad. También se evalúa la severidad del superyo, ¿no?, y su influencia sobre la culpa y la autoestima.
se evalúan los mecanismos de defensa. ¿Para qué? Para identificarse como estrategias inconscientes, ¿no? Para manejar la angustia. Los mecanismos de defensa son estrategias del inconsciente para manejar el sufrimiento, ¿no? Para moderar la angustia. Acá aparecen la represión, la negación, la proyección, la racionalización, otros mecanismos de defensa, ¿no? Que revelan cómo la persona protege su equilibrio psíquico, aunque a veces de manera disfuncional. Pero bueno, piensen ustedes que dependiendo del mecanismo de defensa que predomine, vamos a hablar de una estructura u otra, de un cuadro psicopatológico u otro, ¿sí? Entonces los mecanismos de defensa que los vamos a identificar como estrategias para manejar la angustia y nos van a dar cuenta de la personalidad, ¿no? De la estructura. Fijaciones y regresiones, ¿no? Las fijaciones y las regresiones se detectan para comprender en qué etapas del desarrollo psicosexual se originaron los conflictos actuales. La fase oral, anal, fálica y genital proporcionan marcos para entender patrones de comportamiento y de relaciones vinculares. Entonces es otro, ¿no? Punto que vamos a tomar en cuenta para arribar a un diagnóstico. También tenemos, ¿no? La capacidad de comprensión, la capacidad de entendimiento, ¿no? Que se evalúa para determinar la habilidad que tenga un paciente o no para desarrollar conciencia sobre sus procesos inconscientes, porque esto influye directamente en el pronóstico y en la planificación del tratamiento. Por último, las relaciones objetales, ¿no? Que se analizan mediante la calidad de las relaciones pasadas y presentes. Esto nos revela patrones de apego, de separación, las características, ¿no? De los objetos internos que van a ir guiando las expectativas vinculares. Por último, como técnica de tratamiento, ¿no? El tratamiento psicoanalítico busca, como habrán escuchado 20 millones de veces, hacer consciente lo inconsciente, permitiendo que de esta manera el paciente desarrolle mayor libertad psíquica, ¿no? Mayor capacidad de elección. Acá tenemos en cuenta que el encuadre analítico es una estructura que permite que emerjan contenidos inconscientes, la frecuencia regular de las sesiones, el uso del diván, la neutralidad del analista, la estabilidad del encuadre, ¿no? Proporcionan los medios necesarios para la exploración profunda del inconsciente. La interpretación que constituye la intervención técnica fundamental, ¿no? Digamos, no se trata de explicaciones que generen únicamente comprensiones intelectuales, sino sería pura intelectualización, sino de intervenciones que conectan afectivamente material inconsciente con vivencias conscientes, ¿no? Entonces, las interpretaciones efectivas generan entendimiento emocional, no solamente lo que es la comprensión intelectual. Cuando se hace consciente lo inconsciente, debe ir acompañado del afecto, ¿sí? De la energía psíquica. El manejo de la transferencia, ¿no? Entonces, en todo este proceso del que estamos hablando, se convierte en el núcleo de todo el proceso terapéutico. El analista permite que se desarrollen proyecciones, ¿no? Del paciente para luego analizarlas. Ya vamos a tener toda una clase de transferencia, pero vamos adelantando esto, ¿no? Entonces, el analista permite que se desarrollen proyecciones del paciente, que permite que se transformen repeticiones inconscientes en comprensión consciente, ¿sí? La contratransferencia del analista también proporciona información valiosa sobre la dinámica relacional, obviamente. La elaboración psíquica, ¿no? Permite que el material producido en análisis se vaya integrando gradualmente en la personalidad. No basta, como decía, ¿no? Con comprender. Es necesario trabajar repetidamente los conflictos desde diferentes ángulos hasta que se produzcan cambios estructurales duraderos. La resolución de las resistencias aborda las fuerzas que se oponen al cambio terapéutico, ¿no? Las resistencias protegen el equilibrio neurótico existente y su análisis cuidadoso, ¿no? Revela aspectos fundamentales de la organización psíquica del paciente. Si nosotros pensamos en estas tres funciones del método psicoanalítico, tenemos que saber que trabajan de manera integrada, ¿no? Digo, no operan de manera independiente, sino que se entrelazan continuamente. La investigación profundiza el diagnóstico guía el tratamiento y el tratamiento genera nuevos conocimientos que enriquecen la comprensión técnica.
Entonces el psicoanálisis mantiene así su vigencia como método complejo que contempla la totalidad de una experiencia humana, ¿no? Reconociendo que el sufrimiento psíquico tiene raíces profundas, ¿no? Que requieren de una exploración paciente y sistemática. ¿Para qué? Para en última instancia lograr el objetivo que tiene que ver con transformaciones auténticas y duraderas, ¿sí? Para que no se siga repitiendo el síntoma o que aparezcan nuevos síntomas. Bien, bueno, hasta aquí el tema que nos trae hoy por acá, así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias.